Buen día, ingeniero Díaz y ingeniero Hurtado y compañeros. Hoy le hablaremos sobre el ciclo Brighton. Somos de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial y Ingeniería de Minas. Mi equipo está conformado por mi persona, Segura Canales Kevin, Encarnación Luis Mariel, Melchor Rizóstomo Richard, Raimundo Mantari Dani, Rupaya Sorza Jenner, Bastidas Mesa César. El ciclo Brighton es un proceso cíclico, generalmente asociado con la turbina de gas, como otros ciclos, de potencia de combustión interna. Es un sistema abierto, aunque para el análisis termodinámica es una suposición conveniente asumir que los gases de escape son reutilizados en la aspiración, lo que posibilita el análisis como un sistema cerrado. Fue nombrado por George Brighton y es también conocido como ciclo Joule. Descripción del proceso. Se describe el funcionamiento de un motor térmico de presión constante. Es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se pueden encontrar en las centrales eléctricas, de turbinas de gas o en aviones, a diferencia del ciclo de Carnot. El ciclo de Brighton no ejecuta procesos isotérmicos, ya que estos deben realizarse muy lentamente. En un ciclo Brighton ideal, el sistema que ejecuta el ciclo se somete a una serie de 4 procesos, 2 procesos isentrópicos, adiabáticos reversibles, alternados con 2 procesos isobáricos. Bueno, ahora ya les voy a pasar a explicar acerca de algunas aplicaciones del ciclo Brighton. El ciclo Brighton como modelo se aplica a las turbinas de gas que se usan en las plantas termoeléctricas, con el único fin de mover los generadores que producen la electricidad. En estas turbinas de gas operan mayormente en un ciclo abierto. Este es un ciclo con aire que es ampliamente utilizado en los motores de reacción de los aviones y en aquellas centrales termoeléctricas. Es decir, que en este caso tenemos dos tipos de turbinas, las turbinas de potencia y las turbinas de desplazamiento. En las turbinas de potencia, o también conocidas como turbinas fijas, estas son utilizadas para la producción de electricidad o mover bombas o compresores ubicadas en las industrias petroleras. Este se caracteriza porque el vapor en la turbina se expande hasta la presión atmosférica, para que de esta manera se obtenga la mayor cantidad de potencia. En caso de las turbinas de desplazamiento, estas son utilizadas para transportes en aviación o en barcos. Este se caracteriza porque el vapor de la turbina se expande hasta una presión específica que logra producir la potencia necesaria para poder mover el compresor, donde una parte de la energía es empleada en este proceso y la energía restante es utilizada para poder dar giro al generador eléctrico. Algo que tenemos que tener en claro es que el funcionamiento de los motores turbohélices que se usan en los aviones no es necesariamente aplicable en los turborreactores de los aviones. Ahora les voy a pasar a explicar acerca de las etapas del proceso. Las etapas del proceso del ciclo Brighton cuenta con 5 etapas: la etapa de admisión, compresión, la cámara de combustión, turbina y escape. Comenzamos con la etapa de admisión, que es donde el aire frío y a presión atmosférica ingresan a la turba, donde seguidamente en la etapa de compresor, el aire es comprimido y llevado a la cámara de combustión a través de un compresor que es movido por la turbina. En la cámara de combustión, el aire es calentado gracias a la combustión del queroseno. Algo que podemos destacar es que la cámara está abierta produciendo que el aire se expanda. Luego, tenemos que en la etapa de la turbina, el aire que ingresa está caliente, logrando mover la turbina. Además, podemos decir que el aire es expandido y se enfría con mayor rapidez. Por último, tenemos el escape, donde el aire enfriado sale al exterior con una temperatura mayor que la inicial. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero. Ahora pasaré a explicar cómo funciona una turbina de gas. Primero, el aire entra por la admisión de la turbina. Después, el compresor aumenta la presión del aire antes de que entre la cámara de combustión.
Este aire comprimido se mezcla con el combustible y se enciende, creando gas caliente en expansión. Finalmente, este gas expansivo impulsa la turbina de potencia y genera energía mecánica. Algunos usos de la turbina de gas son que impulsan generadores eléctricos con energía mecánica, suministrando calor y electricidad. Además, accionan bombas que transportan líquidos y finalmente impulsan compresores que suministran gas natural a viviendas, edificios e industrias en todo el mundo. De acuerdo al diagrama de presión y volumen, podemos comprender que hay cuatro procesos en los cuales solamente se destacan el proceso adiabático y el proceso isobárico, en la cual en la primera parte es una comprensión adiabática en la cual está visualizada la admisión y compresión. Es donde ingresa el aire y se comprime para que se eleve a una temperatura máxima, en la cual llega a un calentamiento de presión constante, en la cual llega a la cámara de combustión. En la cámara de combustión, que es en esta zona amarilla, se realiza la explosión y en esta explosión lo que ocurre es de que impacta con la turbina y en este impacto la turbina se encarga de reducir la presión y posteriormente a mantenerla en una presión constante a través del enfriamiento que se realiza a través del aire desviado que se ve en estas flechas de acá, tanto del aire inferior como el de la parte superior. Ahora, primero, antes de poder explicar el funcionamiento, vamos a ver cómo son las partes. Primero, esta pequeña partecita de aquí es la admisión. Todo esto de acá, que está compuesto por unos molinos que se parecen a molinitos de ventilador, son partes de los álabes de estatores, los cuales son encargados de la compresión. Ahora, en esta parte de aquí podemos ver la combustión, la cual es eh, donde se inyecta ya sea el combustible, queroseno o el gas para poder realizar la, la explosión y a su vez esto impulsar a las turbinas y de esto posteriormente salga el aire caliente. Ahora, hay que tener en cuenta que en el momento en el que se realiza todo este proceso, inicialmente se necesita un motor de arranque, la cual está situada en esta parte, que este motor de arranque, al igual que un carro, necesita una llave para que el motor se encienda. En el caso de estas turbinas, lo que se necesita es un motor de arranque, la cual dará movimiento a la turbina, que es el corazón de todo, y a través de este eje hará que se muevan los estatores que están en esta parte aquí. Ahora, pongamos un ejemplo. Supongamos que en esta parte de aquí en la entrada de aire ingresa 10 grados Celsius a una presión de 0,75 bar. Ahora, cuando pasa por esta compresión, lo que va a suceder es de que la temperatura va a aumentar a 450 grados Celsius y a 35 bar. Ahora, en la combustión, esto se va a incrementar aún más, llegando a 1600 grados Celsius a 35 bar, donde en esto la presión se mantiene constante. Ahora, cuando llega la turbina, sucede que la temperatura se reduce a 350 grados Celsius y a una presión de 0,75 bar, en lo cual se puede comprender de que la cantidad que ingresa es aproximadamente similar a la que sale. Ahora, hay que tener en cuenta también que en el escape
esta pequeña parte de acá que parece que no es tan importante, en realidad sí lo es, ya que esto, de acuerdo al tipo de motores que se requieran, esto se puede hacer más ancho o más angosto para mayor velocidad. Ahora, esto es un tipo de motor para los aviones comerciales, los cuales se necesita de una gran fuerza y velocidad, en las cuales se implementan etapas independientes que pueden ser de entre dos o tres, tanto de las turbinas y del compresor. Ahora, estos dos que se implementan, o a veces tres, son de un sistema de baja presión, en la cual generan un gran ruido que, para evitar de que haya inconvenientes, se crearon el turbofán, la cual se encarga de mitigar eh, este ruido y evitar de que las personas eh, tengan algún inconveniente con la audición. Ahora, los espacios que se pueden ver acá, que es la parte exterior, es donde ingresa el aire desviado para que eh, se encargue del enfriamiento de esta parte aquí, del escape y también de las turbinas. Ahora, debemos tener en cuenta algo muy en claro, de que todo esto está basado en la tercera ley de la termodinámica, ¿ya? En la cual cada acción tiene una reacción. En este caso, la reacción sería que, de acuerdo a lo que se monte en esto, puede haber mayor velocidad. A continuación tenemos los tipos de ciclos. En primera tenemos lo que viene a ser el ciclo abierto. En este ciclo, el aire de la atmósfera del ambiente es comprimido a una presión y temperatura más altas por el compresor. En la cámara de combustión, el aire se calienta aún más, quemando las mezclas de combustible y aire en el flujo de aire. Los productos de combustión y los gases se expanden en la turbina a presión cercana a la atmósfera. Digamos, motores que producen energía tanto mecánica o eléctrica, a la presión requerida por los motores de la reacción. Seguimos con el ciclo cerrado. Es un ciclo cerrado de Brayton. El medio de trabajo, por ejemplo, el helio, recircula el circuito y el gas expulsando de la turbina que se reincorpora en el compresor. En estas turbinas generalmente se usa un intercambiador de calor, en otras palabras, una combustión externa. Y solo el medio limpio, sin productos de combustión, viaja a través de las turbinas de potencia. El ciclo cerrado de Brayton se utiliza, por ejemplo, en turbinas de gas de ciclo cerrado y otro ejemplo y en reactores de alta temperatura refrigerados por gas. El diagrama presión, volumen y temperatura-entropía del ciclo ideal de Brayton consta de 4 etapas. El proceso 1 y 2 es una comprensión isentrópica del aire que ingresa al sistema. En este se genera un aumento de presión y temperatura. El proceso 2 y 3 es un calentamiento isobárico del fluido comprimido mediante la incorporación de combustible y la ignición de la mezcla. En estos procesos se puede ver que la temperatura aumenta, la entropía aumenta, así como el volumen. El único que se mantiene constante es la presión. En el proceso 3 y 4 se da una expansión isentrópica del fluido del trabajo en la turbina donde se entrega energía mecánica al eje de la máquina. Se puede ver en este proceso que la presión cae dramáticamente, así como la temperatura. Sin embargo, se mantiene constante la entropía y el volumen crece un poco. El proceso 4A1 es un enfriamiento del gas o un rechazo de calor isobárico. Este se da para su reutilización en la práctica. El gas es expulsado de la atmósfera y se ingresa al sistema aire fresco. Se puede ver una disminución del volumen
así como de la temperatura y de la entropía. El único que se mantiene constante es la presión. Ciclos reales. Debido a las irreversibilidades que presentan los ciclos reales, los procesos de suministro de calor no son completamente isobáricos y los de expansión y compresión tampoco son completamente a entropía constante, como se puede apreciar en el diagrama TS, como se muestra a continuación. En los estados termodinámicos 3 y 4 se encuentra la expansión, es decir, el proceso de generación de potencia de una turbina, donde hay un aumento de la entropía a las unidades y en las zonas de comprensión 1 y 2, como vemos en la imagen. También hay un aumento de entropía. Ambos rendimientos de turbina se pueden ver. La forma de calcular de la siguiente manera. En el rendimiento isentrópico de turbina, el trabajo potencia real estamos generando la tabla turbina con las diferenciales de entropía. Dada que estamos trabajando con el gas ideal, se pueden igualar o diferenciar las temperaturas para conocer el trabajo o potencia real, mientras que el rendimiento isentrópico de compresor, donde se suministra a la potencia al ciclo, se calcula mediante la potencia deslizada que se entrega al proceso de compresión, diferenciándose vía I o temperatura en el denominador. Podemos calcular la potencia real que uno aporta al ciclo con sus diferenciales de entalpía o temperatura. La eficiencia térmica del ciclo de Brayton. En general, la eficiencia térmica de cualquier motor de calor se define como la relación de la obra lo hace para el calor de entrada a alta temperatura. La eficiencia térmica representa la fracción de calor que se convierte en trabajo, dado que la energía se conserva de acuerdo con la primera ley de la termodinámica y la energía no se puede convertir en trabajo por completo. La entrada de calor debe ser igual al trabajo realizado, más el calor que se debe disipar como calor residual en el ambiente. Por lo tanto, podemos reescribir la fórmula de la eficiencia térmica como, observamos en esto. Ahora supongamos que el ciclo de Brayton describe el funcionamiento de un motor térmico de presión constante. Los motores de turbina de gas y los motores de inyección de aire también siguen el ciclo de Brayton. Este ciclo consta de 4 procesos termodinámicos: compresión isentrópica. El área de ambiente ingresa al compresor, donde se presuriza, de 1 a 2. En el segundo proceso tenemos la adicción de calor isobárico. El aire comprimido pasa a través de una cámara de combustión, donde se quema el combustible y se calienta el aire u otro medio, de 2 a 3. En el tercer proceso tenemos la expansión isentrópica. El aire calentado y presurizado se expande en la turbina y abandona su energía. En el proceso número 4 tenemos el rechazo del calor isobárico. El calor residual debe rechazarse para cerrar el ciclo. Como se puede ver, podemos describir y calcular completamente dichos ciclos, de manera similar para el ciclo de Rankine usando entalpías. La eficiencia térmica del ciclo de Brayton puede describirse tan simple para el gas ideal y poniéndolo en términos de temperatura, donde la W sub T es el trabajo realizado por el gas en la turbina y el W sub C es el trabajo realizado en el gas en el compresor, y el Cp es la relación de la capacidad calorífica. La relación de presión con el ciclo de Brayton en una turbina de gas, tenemos que la eficiencia térmica en términos de la relación de presión del compresor, que es el parámetro comúnmente utilizado. En general, aumentar la relación de presión es la forma más directa de aumentar la eficiencia térmica general de un ciclo de Brayton, porque el ciclo se acerca al ciclo Carnot, que de acuerdo con el principio de este, se puede lograr mayores eficiencias aumentando la temperatura del gas. Pero también hay límites en las relaciones de presión que se pueden utilizar en el ciclo. La temperatura más alta en el ciclo ocurre al final del proceso de combustión y está limitada por la temperatura máxima que las palas de la turbina pueden soportar. En las mejoras del ciclo de Brayton, pues sabemos que existen varios métodos. Pero ¿cómo puede mejorarse la eficiencia térmica del ciclo de Brayton?
Suponiendo que la temperatura máxima está limitada por consideraciones metalúrgicas, estos métodos serían la relación de presión creciente, la regeneración de calor, el recalentar calentadores, compresión con enfriamiento intermedio. En el recalentamiento, enfriamiento y regeneración en el ciclo de Brayton, como discutimos anteriormente, el recalentamiento y enfriamiento intermedio son complementarios con la regeneración de calor. Por sí mismos no necesariamente aumentarían la eficiencia térmica. Sin embargo, cuando se usa el enfriamiento o recalentamiento junto con la regeneración de calor, se puede lograr un aumento significativo en la eficiencia térmica y también se aumenta la producción neta de trabajo. Esto requiere una turbina de gas con 2 etapas de compresión y 2 etapas de turbina. Tenemos también la eficiencia isentrópica, una turbina con compresor. La mayoría de los dispositivos de flujo constante, las turbinas, compresores, boquillas, funcionan en condiciones adiabáticas, pero no son solo realmente isentrópicos, sino que están idealizados como isentrópicos para fines de cálculo. Eso sería todo con respecto al ciclo de Brayton. Muchas gracias.